La llamada telefónica que acabó con mi matrimonio se produjo a las 11:47 de la mañana de un martes de diciembre. Yo estaba de pie en mi oficina de logística en la Avenida de Madrid, en Zaragoza, revisando el manifiesto de un cargamento de aceite de oliva que tenía que llegar a una envasadora en Valencia para el jueves por la mañana. Tomás estaba al otro lado del escritorio discutiendo con el jefe de tráfico en Huesca sobre los horarios de un conductor. La radio de la pared tocaba una canción de Joaquín Sabina, de esas que mi padre diría que hacen que un hombre se pregunte en qué se equivocó en la vida. Era un martes normal, a 11 días de la Navidad. Mi teléfono sonó. Era Adriana. Icuot, dime, ¿qué pasa, Icuot? Contesté. Icuot, estoy en medio de un albarán ahora mismo Icuot. Icuot, Alejandro Icuot. Su voz sonaba plana y fría. Icuot, acabo de heredar millones de euros del tío Fernando Icuot. Me de Chuv. Tomás también dejó de hablar. Icuot, ¿qué has dicho, Icuot? Icuot, 14 millones y medio. El dinero del fideicomiso ha entrado en mi cuenta esta mañana Icuot. Icuot, Adriana, podemos hablar de esto cuando llegue a casa esta noche Icuot. Icuot, haz las maletas. Vete de la casa. No estés allí cuando traiga a los niños del colegio. Y no intentes volver a verlos. No ganarás esta pelea, Alejandro. No contra todo este dinero Icuot. Icuot, Adriana, ¿qué estás haciendo? Dime qué está pasando Icuot. La línea se cortó. Me quedé de pie en mi oficina sosteniendo un teléfono que ya no estaba conectado a nada, y comprendí tres cosas al mismo tiempo. La primera era que mi esposa, con la que llevaba 13 años casado, acababa de decirme en 90 segundos que llevaba esperando esta llamada mucho más tiempo del que yo jamás me había imaginado. La segunda era que no había llamado desde la cocina, había llamado desde un lugar tranquilo, privado y preparado de antemano. La tercera era que los papeles del divorcio ya estarían sobre la mesa cuando yo llegara a casa. Lo supe antes de cruzar la puerta. Mi nombre es Alejandro Navarro. La mayoría de la gente me llama Alex. Tengo 41 años. Dirijo una empresa de transporte en Zaragoza llamada Logística Navarro. Mi socio, Tomás Vega, y yo la fundamos en 2015 con 2 camiones Scania de segunda mano y 40.000 euros de nuestros ahorros personales. 11 años después, tenemos 4 camiones, 6 conductores y una cartera de clientes que nos dejó una facturación de 1,8 millones de euros el año pasado. Es una operación pequeña, pero paga las facturas. Paga el colegio de mi hijo Hugo, que está en quinto de primaria, y el de mi hija Lucía, que está en segundo. Y paga la hipoteca de un chalet de 4 habitaciones en la zona norte de Zaragoza que mi mujer eligió en 2019. Esa era mi vida. Ahora quiero hablaros de la mujer que la destruyó. Adriana Velasco tenía 24 años cuando la conocí en una boda en Jaca, en el verano de 2011. Su prima se casaba con un viejo amigo mío del instituto. Ella era la dama de honor, yo era uno de los testigos del novio. Nos emparejaron para la entrada al banquete y, para cuando cortaron la tarta, ya tenía su número de teléfono apuntado en el reverso de una tarjeta de visita de Icuot, Transportes Navarro e Hijos Icuot, que había cogido prestada de la cartera de mi padre. Era encantadora. Se reía de las cosas adecuadas. Había crecido a las afueras de Zaragoza, fue a la universidad un par de años antes de cambiarse a un grado superior de Administración y Finanzas. Su padre había muerto de un infarto cuando ella tenía 18 años. Su madre, Julia, trabajaba en una oficina de seguros en el centro. Su hermano mayor, Diego, llevaba desde el instituto dando tumbos de un concesionario de coches de segunda mano a otro. Su tío Fernando, el hermano mayor de su madre, vivía en una gran casa en la urbanización Montecanal y había hecho su fortuna con negocios inmobiliarios y explotaciones madereras en el Pirineo, pero la familia no hablaba mucho de él. Salimos durante 15 meses. Nos casamos en octubre de 2012 en una pequeña iglesia de Jaca, con solo 38 invitados. Fernando Velasco vino a la boda. Me dio la mano en el banquete, me miró a los ojos durante unos 6 segundos y dijo, Icuot, hijo, cuida de ella. Va a necesitar a un hombre con los 2 pies en la tierra Icuot. No supe a qué se refería. Aprendí lo que quería decir 13 años después, una mañana de diciembre, cuando su dinero llegó a la cuenta bancaria de ella y me echó de mi propia casa. Hugo nació en julio de 2014. Lucía nació en agosto de 2017. Los primeros 10 años de nuestro matrimonio fueron lo que la mayoría de la gente llamaría Icuot, buenos Icuot. Teníamos problemas, como en todo matrimonio. Yo pasaba demasiado tiempo en la carretera los primeros años. Ella quería una casa más grande antes de que pudiéramos permitírnosla.
Discutíamos por el dinero. Discutíamos por su hermano Diego, que nos pedía préstamos cada 2 años y nunca los devolvía. Pero estábamos bien con los niños. Estábamos bien en los pequeños momentos. Íbamos a comer paella a casa de mis padres en Jaca una vez al mes. Yo pensaba que éramos una familia. En agosto de 2024, Fernando Velasco vino a visitarnos a Zaragoza. Tenía 78 años. Estaba muy delgado y le temblaban un poco las manos. Se quedó 3 días. Llevó a los niños al Parque del Agua, les compró helados y los vio montar en las atracciones. La segunda noche que estuvo allí, después de que Adriana y los niños se hubieran acostado, Fernando y yo nos sentamos en la terraza a beber un buen vino Rioja Gran Reserva que él había traído de su bodega. Me miró durante mucho tiempo antes de hablar. Icuot, Alejandro Icuot. Icuot, dime, Fernando Icuot. Icuot, ¿cómo está mi sobrina, Icuot? Lo pensé un momento. Icuot, está bien, Fernando. Tenemos nuestros problemillas como todo el mundo Icuot. Icuot, Alejandro, ¿cómo está mi sobrina como persona, como madre, como esposa? No te pregunto qué tal le ha ido la semana. Te pregunto por ella Icuot. Me quedé callado pensando en eso. Pensé en los últimos 6 meses. En cómo había empezado a hablarme, cortante, despectiva, como si yo fuera el servicio. En cómo había empezado a desaparecer los sábados por la tarde para irse de compras. En cómo había empezado a referirse a mi negocio de logística como Icuot, la empresita de Alejandro Icuot, delante de su hermano Diego. Icuot, Fernando, creo que quizá esté pasando por una crisis Icuot. Fernando asintió lentamente. Icuot, eso es lo que me temía Icuot. Icuot, ¿a qué te refieres, Icuot? Me mira. A la luz del porche, sus ojos tenían el color de la pizarra vieja. Icuot, Alejandro, conozco a mi sobrina desde el día en que nació. Es la hija de mi hermana Julia. La quiero, pero siempre ha sido una chica que mide su vida comparándola con la de los demás, y siempre sale perdiendo en sus propias comparaciones. Esa es una forma muy peligrosa de vivir. Soy viejo, Alejandro. No voy a estar por aquí mucho más tiempo. Tengo cosas que poner en orden. Y una de las cosas que quiero ordenar es asegurarme de que, sea lo que deje atrás, no se convierta en un arma en manos de alguien que ya ha empezado a perder el norte Icuot. No le entendí. Me dije a mí mismo que era un anciano poniéndose sentimental. Me dije que era el vino. 16 meses después, mi teléfono sonó a las 11:47 de una mañana de martes en diciembre, y por fin comprendí de que intentaba advertirme Fernando Velasco. Conduje a casa desde la oficina a las 12:23. Se tarda 12 minutos desde la nave hasta mi casa en el norte de Zaragoza con tráfico normal. Llegué en 9. No recuerdo el trayecto. Solo recuerdo aparcar en mi propia entrada y ver el Audi de Adriana aparcado cruzado, como si hubiera tenido mucha prisa. Y recuerdo pensar, Icuot, ¿quién se da prisa en llegar a casa para esperar a su marido, Icuot? La respuesta era, alguien que se ha estado preparando. Entré por la puerta principal. El árbol de Navidad ya estaba puesto en el ventanal del salón. Los calcetines de los niños estaban colgados. El dibujo de la nave espacial del Lego de Hugo seguía en la nevera desde el sábado anterior. Todo estaba exactamente igual que cuando me fui a trabajar a las 7:15 de la mañana. Adriana estaba sentada a la mesa de la cocina. Llevaba un jersey de cachemira color crema que no le había visto nunca. Estaba peinada de peluquería. Estaba maquillada. Tenía una taza de café delante y un montón de papeles a su lado, unas 40 páginas encuadernadas con una portada verde que decía en letras negras, Icuot, demanda de divorcio y medidas paternofiliales Icuot. El membrete de la esquina superior derecha ponía, Icuot, Héctor Cortés y asociados Icuot. Me quedé de pie en el umbral de mi propia cocina. Me mira. Sonríe. No era una sonrisa real. Era la sonrisa de una mujer que llevaba al menos una semana ensayando ese gesto frente al espejo. Icuot, Alejandro Icuot. And quote, Adriana and quote. Icuot, te ofrecería un café, pero no creo que te quedes mucho tiempo Icuot. Caminé hacia la mesa. Saqué una silla. Me senté. La demanda estaba frente a mí. Ella ya había firmado su copia. Deslizó la segunda copia por la mesa hacia mí. Leí la portada. Leí la sección de división de bienes. Leí la propuesta de custodia. Custodia total para ella. Visitas supervisadas para mí los sábados alternos de 9 a 17. Sin pernoctas. Leí la nota adjunta al final de la última página, con su letra, Icuot, Alejandro,
Esta es la forma más limpia. No te resistas. El abogado dice que si firmas hoy, para enero habremos terminado y quote. Miré a mi mujer. Y quote. ¿Cuánto tiempo lleva Héctor Cortés siendo tu abogado? Y quote. Pestañeo. Y quote. ¿Desde cuándo importa eso? Y quote. Y quote. ¿Cuánto tiempo, Adriana? Y quote. Y quote. Unos meses y quote. Y quote. ¿Cuánto es IAPOS? Unos IAPOS. Y quote. Y quote. Alejandro, los papeles están delante de ti. Fírmalos o no lo hagas. Me voy a llevar a los niños y me mudo a Madrid con el dinero del fideicomiso. Si firmas hoy, te permitiré ver los sábados alternos. Si no lo haces, mi abogado pedirá la custodia total alegando inestabilidad laboral y ausencias por tus viajes, y los verás en las vacaciones que logres negociar, si es que logras alguna. ¿Qué prefieres? Y quote. Cogí el bolígrafo. Había dejado sobre la mesa un bolígrafo negro con clip dorado. Me lo había comprado por nuestro 5º aniversario en 2017. Había sacado mi propio bolígrafo de aniversario para que yo firmara la renuncia a mis hijos. Firm. Firmé cada página que ella había marcado. Le devolví el bolígrafo. Y quote. Buena suerte y quote. Ella soltó una carcajada. Fue una risa corta. Sorprendida, casi la risa de una mujer que esperaba resistencia, no la había obtenido, y ahora no sabía qué hacer con el silencio. Me levanté. Y quote. No estés aquí cuando vuelva con los niños y quote. Dijo. Y quote. Lo digo en serio y quote. Y quote. No lo estaré y quote. Subí las escaleras. Metí en una bolsa de deporte 3 mudas, mis botas de trabajo, la foto de mi padre y yo en su último viaje en camión antes de jubilarse en 2019. Cogí de la cómoda la foto de Hugo de su graduación de infantil. Saqué del cajón la pulsera de la amistad que Lucía me había hecho en un campamento de verano hace 2 años. Lo dejé todo lo demás. Bajé de nuevo. Adriana seguía en la mesa de la cocina mirando su teléfono. No levantó la vista. Salí por la puerta principal de mi propia casa. Me subí a mi coche y conduje hasta la casa de Tomás Vega. Y mientras conducía, hice 3 cosas. Llamé a mi abogada, Margarita Herrero. Le dejé un mensaje de voz, y quote. Marga, soy Alex. Necesito verte mañana a primera hora. Acabo de firmar los papeles del divorcio y no sé si debería haberlo hecho. Lamain and quote. Llamé a mi padre. Y empecé a pensar. Porque Fernando Velasco me había advertido 16 meses antes, en mi propia terraza, sobre algo que yo no había entendido. Y ahora empezaba a preguntarme si Fernando me había advertido a propósito. Tomás Vega abrió la puerta con su camisa de trabajo, con el logo de la empresa bordado en el bolsillo. Tenía 43 años. Me miró a la cara durante 2 segundos y se apartó. Quote, entra quote. Su mujer, Ana, estaba en la cocina. Tenía 41 años y era enfermera en el Hospital Miguel Servet. Había sido amiga de Adriana durante 10 años. Me echó un vistazo y dijo, y quote, ¿qué te ha hecho? Y quote. Se lo conté. Cuando terminé, cruzó la cocina, me abrazó con fuerza y se apartó. Y quote, Alejandro, tengo que decirte algo. Debería habértelo dicho hace 1 año y no lo hice, lo siento y quote. Y quote, ¿qué es? Y quote. Y quote, Adriana lleva 14 meses diciéndome que pronto iba a ser una persona diferente. El pasado agosto me dijo que su tío Fernando estaba enfermo y que las cosas iban a cambiar para todos muy pronto. Pensé que hablaba de una pequeña herencia. No sabía que iba a hacer esto y quote. Y quote, deberías habérmelo dicho, Ana y quote. Y quote, lo sé. Lo siento. Pero Alejandro, escúchame. Si me estaba diciendo todo eso hace 14 meses, entonces lleva planeando esto 14 meses. Los papeles que tu mujer te entregó hoy no se redactaron la semana pasada. Esos papeles se redactaron hace meses y estaban esperando en el cajón de su abogado a que Fernando muriera y quote. Tomás me puso una copa de coñac delante. La misma marca que mi padre solía beber. Y quote, Alejandro, firmaste esos papeles demasiado rápido. Sé que los firmaste porque estabas en estado de shock. Lo entiendo. Pero amigo, acabas de ceder la custodia total. Vamos a recuperarla. Mañana por la mañana vas al despacho de Margarita Herrero. Esta noche te vas a casa de tu padre Jaca, porque Roberto necesita verte la cara y quote. Y quote, Tomás, dijiste que Fernando te dejó una advertencia y quote, recordó. Y quote, me lo contaste subiendo las escaleras. Lo de agosto de 2024, la terraza, el vino y quote. Y quote,
Alejandro, un anciano de 78 años, millonario, no tiene esa conversación con el marido de su sobrina en una terraza con una botella de vino por nada. Tenía un motivo. Mañana por la mañana descubrirás cuál fue y cuot. Conduje hasta Jaca a las 8:30 de esa noche. Hay algo más de 100 kilómetros desde Zaragoza hasta la casa de mi padre en el Pirineo, por la autovía a oscuras en diciembre, con nieve en los arcenes. Tardé más de una hora. Mi padre estaba en el porche cuando aparqué. Roberto Navarro tiene 68 años, es alto, de pelo canoso. Condujo camiones de larga distancia para Transportes Navarro hasta que se jubiló en 2019. Estaba esperando en el porche con 2 vasos y una botella. And quote, Chico, sientate and quote. Me senté. Él sirvió. No preguntó nada, ya lo sabía. And quote, Quentin and quote. Se lo conté. No me interrumpió. Bebió su copa. Dejó que llegara hasta el final. Cuando terminé, apoyó su vaso en la barandilla. Y quote, Alejandro, tu mujer acaba de heredar 14 millones de euros y ha decidido que eres desechable. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién has sido siempre y quote. No dije nada. Y quote, hijo, voy a decirte algo que nunca te dije mientras salías con esa mujer. Yo lo sabía y quote. Y quote, ¿sabías el qué? Y quote. Y quote, sabía que era la clase de persona que haría esto si alguna vez tuviera la oportunidad. Lo supe el día que la trajiste a comer paella aquel domingo de 2011. Tu madre me dijo esa noche, después de que os fuerais, y apos, Roberto, esa chica tiene hambre de algo que Alejandro no puede darle. Y el día que descubra que él no se lo puede dar, es el día que lo va a dejar y apos. Nunca te lo dije porque la querías. Nunca te lo dije porque pensé que tal vez maduraría y sería mejor persona. Pero te lo digo ahora porque el matrimonio se ha acabado. Estás sentado en mi porche y necesitas escucharlo de alguien y quote. Cogió su vaso. Y quote, vas a ganar esta pelea, Alejandro. ¿Sabes cómo lo sé? Porque no discutiste cuando te entregó los papeles. Los firmaste. Le devolviste el bolígrafo. Le dijiste yapos, buena suerte yapos. Eso es lo que hace un hombre que va a ganar. Un hombre que va a perder, discute. Un hombre que va a ganar, se bebe su copa y espera el momento adecuado y quote. Y quote, papá. Creo que Fernando Velasco me dejó una forma de ganar y quote. Mi padre se giró para mirarme. Y quote, ¿qué has dicho? Y quote. Y quote, en agosto de 2024, vino a visitarnos. Se sentó en mi terraza. Me dijo que estaba preocupado por Adriana. Me dijo que estaba poniendo sus cosas en orden. Mañana voy a ver a Margarita. Creo que Fernando me dejó algo y quote. Mi padre se quedó callado mucho tiempo. Luego dijo muy despacio, y quote, Alejandro, si un empresario maderero de 78 años con 14 millones se sentó en tu terraza y te advirtió sobre su propia sobrina, entonces te diré esto gratis, no solo te dejó algo. Preparó una trampa, y tu mujer acaba de caer en ella sin saber que estaba ahí y quote. Se levantó y me apretó el hombro. Quote, entra. Tu madre ha hecho estofado y quote. El despacho de Margarita Herrero estaba en la tercera planta de un edificio clásico en el Paseo de la Independencia, en el centro de Zaragoza. Llevaba siendo mi abogada desde 2010. Tenía 58 años, llevaba el pelo gris en un corte bob y tenía una forma de mirarte por encima de sus gafas de lectura que te hacía sentir que o bien ibas a ser salvado, o bien ibas a ser destripado. Entré en su despacho a las 8 de la mañana del miércoles con una copia de los papeles del divorcio. Margarita los leyó. Durante 10 minutos, no dijo nada. Pasó páginas. Cogió un bolígrafo y tomó notas en un bloc amarillo. Se detuvo en la sección de división de bienes durante un largo rato. Se detuvo en la sección de custodia aún más tiempo. Cuando terminó, dejó los papeles y me miró por encima de las gafas. Y quote, Alejandro, el tío de Adriana, Fernando Velasco. ¿Cuándo murió? Y quote, el 8 de noviembre, hace cosa de un mes y quote. Y quote, ¿cuánto dejó? Y quote, 14,7 millones, según ella y quote. Y quote, y todo fue a parar a ella, por lo visto, y quote, todo. No tenía otros herederos. Nunca se casó. No tenía hijos. Su única hermana es la madre de Adriana, Julia. Diego, el hermano de Adriana, y ella eran sus únicos sobrinos y quote. Y quote, eso no tiene sentido y quote. Y quote, ¿qué quieres decir? Y quote, Hugo y Lucía siguen siendo legalmente tuyos hasta que un juez firme una orden de custodia,
y un juez aún no ha firmado nada y quote. And quote, Marga, esta segura, and quote. Y quote, Alejandro, llevo 31 años ejerciendo derecho de familia en los juzgados de Zaragoza. Estoy muy segura. Mañana a las 8 de la mañana, tú y yo vamos a conducir hasta una reunión en la urbanización Montecanal con un hombre llamado Sebastián Pizarro, que fue el abogado patrimonial de Fernando Velasco durante 41 años. Fernando lo mencionó en mi terraza. Dijo que Sebastián era el único hombre en todo Aragón en el que confiaba para mantener la boca cerrada y cumplir sus promesas y quote. Margarita apuntó eso. Y quote, Alejandro, creo que vamos a salir de esta y quote. Hugo y Lucía van a un colegio concertado en la zona norte de Zaragoza. Aparqué en la zona de recogida a las 16:30 y esperé. Hugo me vio primero. Salió por la puerta lateral del colegio con su mochila y caminó hacia el coche con esa forma de andar que tiene un niño de 11 años al que le han dado una noticia terrible la noche anterior. Subió al asiento del copiloto. No dijo nada. Lucía salió 2 minutos después. Tiene 8 años. No tiene la contención de su hermano. Subió al asiento trasero y rompió a llorar. And quote, Papa, and quote. And quote, Hola, Carino, and quote. Y quote, Mamá ha dicho que nos vas a abandonar, y quote. Y quote, Lucía, no os voy a abandonar. Nunca os voy a abandonar. Mamá y yo tenemos algunos problemas, pero no me voy a ninguna parte y quote. Y quote, dijo que firmaste los papeles, y quote. Y quote, lo hice, pero ahora tengo una abogada, y los papeles van a cambiar. Lucía, Mirami. No me voy a ningún lado. ¿Me entiendes? Y quote, lloraba demasiado para contestar. Conduje hasta un restaurante italiano en la Plaza del Pilar y nos sentamos en un rincón. Le pedí la cena. Lucía pidió macarrones con tomate. Hugo pidió pizza. Yo pedí un café porque tenía el estómago cerrado. Hugo finalmente habló después de que trajeran la comida. Y quote, papá, mamá está bien, y quote. Y quote, ¿qué quieres decir, y quote? Y quote, no es la misma persona. Ella no solía ser así. La semana pasada me gritó por poner mi vaso en la encimera sin un posavasos, y se puso a llorar por el posavasos. Papá. Lloró por un posavasos. Eso no es normal y quote. And quote, Hugo, and quote. Y quote, quiero vivir contigo, papá. Y Lucía también. Mamá dijo que nunca nos dejaría ni quote. Miré a mi hijo. Tenía 11 años. Su rostro era el de un niño que se había visto obligado, en apenas 24 horas, a convertirse en alguien mayor de lo que era. Y quote, Hugo, voy a luchar por vosotros, por los dos. No puedo prometeros lo que decidirá la jueza, pero os prometo que voy a luchar tan duro como he luchado por cualquier cosa en mi vida. Y os prometo que pase lo que pase, voy a ser vuestro padre todos los días del resto de mi vida. Me crees. And quote. Y quote, sí y quote. And quote, Lucia, me crees. And quote. Y quote, sí, papi. Y quote, entonces cómete los macarrones y quote. Ella se comió los macarrones. Hugo se comió la pizza. Yo me bebí el café. Los dejé en la casa a las 18:45. El coche de Adriana no estaba. Acompañé a los niños a la puerta. Les dije que los quería. Hugo me abrazo. Lucía se aferró a mi pierna durante 30 segundos antes de soltarme. Me aleje. Conduje directamente a mi apartamento, un piso amueblado que había alquilado por meses esa misma mañana en la zona del campus universitario de San Francisco. Me senté en ese piso, a oscuras, aquella noche. Pensé en Fernando Velasco. Pensé en un hombre que había conocido en una boda en 2012, que me había dado la mano y me había dicho que cuidara de su sobrina. Pensé en un hombre que se había sentado en mi terraza en agosto de 2024 y me había advertido que algo se avecinaba. Me quedé dormido en un sofá que no era mío, en un piso que había alquilado hacía 6 horas, sosteniendo la pulsera de la amistad que mi hija de 8 años me había hecho en un campamento. Mañana era jueves. Mañana me reuniría con Sebastián Pizarro. El despacho de Sebastián Pizarro estaba en la segunda planta de un chalet reformado en la urbanización Montecanal. La casa llevaba siendo un despacho de abogados ininterrumpidamente desde los años 80. Él tenía 72 años. Era delgado, de pelo blanco y con un fino bigote canoso. Había ejercido derecho sucesorio y de fideicomisos en Aragón durante 46 años, y había sido el abogado personal de Fernando Velasco durante 41 de ellos. Nos sirvió café a Margarita y a mí. Y quote, señor Navarro,
el tío de su mujer, mi cliente durante más de 40 años, me habló de usted en la primavera de 2024. Me dijo que la había conocido exactamente una vez en su vida, en una boda en 2012. Me dijo que se había pasado 6 segundos mirándole en aquella boda y que había decidido que usted era un hombre con los pies en la tierra. Me comunicó el 16 de mayo de 2024 que tenía intención de hacer cambios significativos en su testamento, y que esos cambios venían motivados por lo que él describió como la IAPOS, pérdida de valores IAPOS, de su sobrina Iquot. Iquot, señor Pizarro Iquot, dijo Margarita, Iquot, explíquenoslo detalladamente Iquot. Sebastián Pizarro abrió una carpeta. Iquot, el patrimonio neto de Fernando Velasco en el momento de su muerte era de 14,7 millones de euros. Hasta mayo de 2024, su testamento y los documentos del fideicomiso nombraban a 4 beneficiarios. Su hermana Julia iba a recibir 1 millón de euros en efectivo. Adriana y su hermano Diego iban a recibir partes iguales del resto. Se destinaría un pequeño legado de 50.000 euros a la protectora de animales de Zaragoza. Lo redactó en 2015 y lo actualizó mínimamente durante 10 años Iquot. Y después de mayo de 2024, Iquot. En mayo de 2024, Fernando me llamó a este despacho y me pidió que redactara un fideicomiso completamente nuevo. Había decidido que ya no confiaba en su sobrina Adriana con el dinero. También había decidido que su sobrino Diego era, en sus propias palabras, IAPOS, un parásito que llevaba 20 años esperando a que me muriera IAPOS, Iquot. ¿Cómo lo reestructuró? Iquot. El nuevo fideicomiso estableció una estructura de distribución discrecional conmigo como albacea. Adriana Velasco, su esposa, se convirtió en la beneficiaria principal. Pero las distribuciones están sujetas a una serie de condiciones. Fernando fue muy explícito sobre esas condiciones. Él mismo redactó parte del texto COT. Iquot. ¿Qué condiciones? Iquot. Pizarro abrió el documento. Iquot. Hay 7 condiciones, señor Navarro. Resumiré las 4 que son relevantes. 1. La beneficiaria no utilizará los fondos del fideicomiso, directa o indirectamente, para privar a ningún hijo menor de una relación significativa con ambos progenitores biológicos. 2. La beneficiaria no utilizará los fondos para financiar litigios que busquen la custodia exclusiva de ningún hijo menor a menos que dicho litigio esté respaldado por un fallo de abuso o incapacidad por parte de un tribunal competente. 3. La beneficiaria mantendrá pruebas documentadas de cooperación con el otro progenitor biológico en asuntos de bienestar infantil. 4. La violación de cualquiera de las anteriores resultará en la pérdida inmediata de los derechos de la beneficiaria, y los activos serán redirigidos a una fundación benéfica que será administrada por el albacea Iquot. Dejó el documento sobre la mesa. Iquot, señor Navarro, desde ayer por la tarde, cuando mi despacho recibió la notificación del señor Héctor Cortés de que su esposa había solicitado el divorcio y reclamaba la custodia exclusiva, su esposa está violando las condiciones 1, 2 y 3 Iquot. No dije nada. Margarita preguntó en voz baja, Iquot, Sebastián, ¿ha recibido ella ya alguna distribución? Iquot. Ha recibido una distribución inicial de 1,5 millones de euros, que fue transferida a su cuenta el 15 de noviembre. Esa transferencia se hizo antes de que yo tuviera constancia de sus acciones con respecto a su matrimonio y los niños. Y los 13,2 millones restantes no han sido distribuidos. Se mantienen en una cuenta fiduciaria en Ibercaja de la que soy el único firmante autorizado, pendiente de la verificación de las condiciones Iquot. ¿Puede ella impugnar el fideicomiso? Iquot. Puede intentarlo. Pediria. El documento es hermético. Hay una grabación en video de cada reunión en la que Fernando explica sus motivos. Hay declaraciones juradas de su médico confirmando su plena capacidad cognitiva. Hay testigos independientes en cada firma. Y el 1,5 millones ya distribuido está sujeto a recuperación. Si se activa la cláusula de penalización, todas las distribuciones previas son recuperables por ley Iquot. Me quedé sentado en aquel chalet que se construyó antes de que yo naciera, y comprendí que Fernando Velasco, un hombre al que había visto exactamente 2 veces en mi vida, me había fabricado un escudo y una espada. Iquot, señor Pizarro, ¿por qué hizo Fernando esto? Iquot. El viejo abogado me miró fijamente durante un largo momento. Iquot, señor Navarro, Fernando me dijo la última vez que nos vimos, antes de su muerte, que se había pasado toda la vida viendo a su hermana Julia criar a 2 hijos que nunca llegaron a ser las personas que Julia esperaba que fueran. Me dijo que Adriana se había casado con un hombre, refiriéndose a usted,
que él creía que era lo mejor que le... Me dijo que la había observado durante los últimos 3 años de su vida empezar a resentir al mismo hombre que la había salvado de sí misma. Me dijo que tenía miedo de lo que ella haría con el dinero. Y me dijo que quería asegurarse de que, hiciera lo que hiciera, su dinero no sería el arma que utilizara para llevarlo a cabo. Icuot. Pizarro cerró la carpeta. Icuot, me dijo, señor Navarro, que usted era un hombre trabajador, que los trabajadores merecen protección legal, y que se iba a asegurar de que su sobrina no pudiera usar el dinero de la madera para quitarle a un hombre trabajador a sus propios hijos. Icuot. No supe qué decir. Margarita intervino. Icuot, Sebastián, testificarás en el juzgado de familia. Icuot. Icuot, llevaba esperando a que alguien me lo preguntara. Icuot. Margarita presentó una contrademanda solicitando la custodia principal el 12 de diciembre. Presentó una moción para revelar todos los documentos del fideicomiso el 16 de diciembre. Solicitó la comparecencia de Sebastián Pizarro el 18 de diciembre. Solicitó un informe psicosocial para entrevistar a los niños el 19 de diciembre. Héctor Cortés contraatacó con fuerza. Presentó recursos para anularlo todo. Pidió órdenes de protección. Le envió a Margarita una carta que calificaba mi contrademanda como Icuot, una táctica de acoso por parte de un marido de clase obrera desesperado por extraer concesiones económicas de una esposa que ha alcanzado la independencia financiera. Icuot. Margarita guardó la carta en una carpeta. Me dijo por teléfono, Icuot, Alejandro, Héctor Cortés acaba de llamarte Iapos, clase obrera Iapos, en papel con membrete oficial. Le voy a hacer tragarse esa carta en el juzgado en febrero. Icuot. Mientras tanto, mi régimen de visitas con los niños se renegoció temporalmente a una custodia compartida al 50%. Hugo y Lucía venían al piso de San Francisco un domingo sí y otro no, y se quedaban hasta el domingo siguiente. Compré una litera de segunda mano para la habitación de Lucía. Le compré un escritorio a Hugo para sus deberes. La mañana de Navidad fue dura. Los niños estaban con Adriana por la orden temporal. Conduje a Jaca para pasar la mañana con mis padres. Los niños me llamaron a las 19:15 por videollamada. A Hugo le habían regalado el set de Lego que llevaba 2 años queriendo. A Lucía le habían regalado un peluche al que había llamado señor Fitzgerald. Los dos parecían cansados, con ese tipo de cansancio que unos niños de 8 y 11 años no deberían tener la noche de Navidad. A finales de enero, Óscar Domínguez me llamó. Óscar era un camionero de larga distancia que llevaba en Logística Navarro desde 2017. Tenía 48 años. Conocía a mi padre desde hacía 40 años y era amigo mío desde que empecé en el sector. Icuot, Alex, tengo que contarte algo. Vi a tu mujer en un asador muy caro en Cuarte de Huerva hace unos 2 meses, a finales de septiembre. Estaba en una mesa de la esquina con 2 hombres. No le di importancia en ese momento. Pensé que serían negocios, pero con todo lo que ha pasado, me puse a pensar. Icuot. Icuot, Óscar, ¿quiénes eran esos hombres? Icuot. Icuot. Uno era mayor, de unos 50 años, de traje, con pinta de abogado. El otro era más joven, de unos 40. Lo reconocí. Era su hermano, Diego Icuot. Icuot, Óscar, ¿está seguro? Icuot. And quote, Alex, le he comprado cox a Diego. Le compré el Toyota a mi madre en su concesionario en 2020. Estoy seguro. Icuot. Und quot, hitziste fotos, und quot. Icuot, Isidus. En el momento no sabía muy bien por qué, solo tuve un presentimiento. Icuot. Fui a tomar un café a un bar de Polígono en Zaragoza un par de días después para ver a Óscar. Me enseñó las fotos. La primera era un plano general, 3 personas en una mesa de la esquina. Adriana de perfil, con una copa de vino delante. Héctor Cortés con un traje gris carbón. Diego de espaldas, pero inconfundible con su chaqueta. La segunda foto era de más cerca. Héctor le estaba pasando una carpeta a Adriana, y Adriana sonreía. La fecha marcaba, 24 de septiembre de 2024. Fernando Velasco aún estaba vivo el 24 de septiembre. No moriría hasta mes y medio después. Adriana se había estado reuniendo con un abogado matrimonialista y con su hermano, planeando el desmantelamiento de su matrimonio 6 semanas antes de que su tío estuviera siquiera muerto. Le envié las fotos a Margarita. Me devolvió la llamada 45 minutos después. Icuot, Alejandro, esto es un problema para ellos. Icuot. Icuot, ¿cómo de grande? Icuot. Icuot, suficientemente grande. Icuot. A finales de enero, fui a ver a Julia, mi suegra. Julia tenía 67 años.
Vivía en una pequeña casa en un pueblo cerca de Zaragoza que había comprado con su marido en 1986. Él había muerto en 2004. Fui a su casa un sábado por la mañana con Hugo y Lucía en los asientos traseros. Julia abrió la puerta antes de que yo llamara. Y Cuot, Alejandro, pasa. Diles a los niños que entren también. He preparado colacao and quote. Entramos. Julia dejó a los niños en la mesa de la cocina con unos cuadernos para colorear y me llevó al salón. Y Cuot, Alejandro, sé lo que es mi hija desde hace 39 años. Lo sé desde que tenía 3 años y me mentía la cara sobre si se había comido la galleta que le dije que no tocara. Sé lo que es mi hija, y me he pasado 39 años esperando que algún día se convirtiera en alguien de quien pudiera sentirme orgullosa. Y Cuot. No la interrumpí. Y Cuot, cuando te conoció, pensé que por fin había ocurrido. Eras un buen hombre. La querías. Le dije a mi hermano Fernando, en las primeras Navidades tras la boda, que creía que Adriana había encontrado a un hombre que la haría mejor persona. Fernando me contestó, Iapos, Julia, los hombres no hacen que las mujeres sean mejores. Las mujeres deciden ser mejores. Y no estoy seguro de que tu hija lo haya decidido todavía. Iapos. Tenía razón. Siempre tuvo razón con ella. Y en 2024, cuando fue a visitaros, se sentó en mi sofá la noche antes de volver a casa y me dijo, Iapos, Julia, tu hija va a hacer una barbaridad cuando yo me muera. Voy a asegurarme de que no pueda hacerlo con mi dinero. Iapos, y Cuot. Asimilé sus palabras. Julia se inclinó sobre la mesa de centro y me cogió la mano. Y Cuot, Alejandro, quiero decirte 2 cosas más. La primera es que yo sabía lo que había en el fideicomiso de Fernando antes de que muriera. Me dijo que firmara como testigo en una de las reuniones. No le dije nada a Adriana. No le dije nada a Diego. Dejé que se metiera en esto creyendo que había ganado. Y Cuot. And quote. Julia, and quote. Y Cuot, la segunda es que ha estado gastando dinero que no tiene. Hace 3 semanas dio una señal para un chalet en Marbella, 600.000 euros, a cuenta de la herencia a la que aún no tiene acceso. Diego fue el avalista en los documentos de la reserva. Lleva diciéndole a toda la familia que se va a mudar a la costa con los niños en marzo. Alejandro, no tiene el dinero. El grueso del fideicomiso está bloqueado bajo la firma de Sebastián Pizarro. Solo tiene el 1,5 millones de la distribución inicial, y eso es todo. Y Cuot. Y Cuot, Julia, ¿por qué me cuentas esto? Y Cuot. Me apretó la mano. Y Cuot, porque es mi hija, Alejandro, y la quiero. Pero Hugo y Lucía son mis nietos, y los quiero más. Y mi hermano confiaba en ti, y Fernando fue mucho mejor juez de carácter que yo durante 40 años. Y Cuot. Llamé a Margarita esa noche y le conté lo que Julia me había dicho. Margarita se quedó callada unos 10 segundos. Luego dijo, con un tono glacial, y Cuot, Alejandro, Adriana acaba de cavar su propia tumba un poco más hondo. Ha estado gastando por cuenta del fideicomiso sin autorización. Eso va a salir en la vista oral, y va a ser devastador. Y Cuot. La vista por la custodia se celebró el 11 de febrero en los juzgados de familia de Zaragoza, ante la jueza Elena Pardo. La jueza tenía 64 años y llevaba 19 en el banquillo de familia. Tenía la reputación de no tolerar el teatro y de ir directa a la verdad sobre quién iba a cuidar realmente de los menores. Héctor Cortés intervino primero. Se levantó, vestido con un traje gris marengo. Soltó un alegato inicial de 38 minutos sobre mi ineptitud como progenitor principal. Habló sobre el negocio de transporte. Habló de las horas que trabajaba. Habló de los viajes que había hecho a Valencia y a Barcelona. Habló del pequeño piso de alquiler en la zona de la universidad. Lo comparó desfavorablemente con el chalet de 4 habitaciones en el norte de la ciudad en el que vivía Adriana. No mencionó el fideicomiso. No mencionó a Fernando. No mencionó a Sebastián Pizarro. No mencionó las fotografías de Óscar, ni la reserva del chalet en Marbella. Cuando se sentó a las 10:42, parecía confiado. Adriana, a su lado, también parecía confiada. Margarita se levantó. No hizo ningún alegato inicial. Dijo, y Cuot, señoría, esta parte demandada tiene 3 pruebas que presentar antes de los alegatos. Con el permiso del tribunal, nos gustaría presentarlas en secuencia y luego ofrecer nuestro alegato en base a la evaluación que su señoría haga de dichas pruebas. Y Cuot. La jueza Pardo miró a Héctor Cortés. And quote. Letrado and quote. Y Cuot, señoría, esto es altamente irregular. Y Cuot. Y Cuot, concedido, señora Herrero. Proceda and quote.
Margarita llamó a Sebastián Pizarro como su primer testigo. Pizarro subió al estrado, prestó juramento y testificó durante 42 minutos sobre el fideicomiso de Fernando Velasco, sobre las condiciones, la cláusula moral, las conversaciones que había grabado con Fernando, la capacidad mental del anciano y los testigos de las firmas. El rostro de Héctor Cortés cambió a los 15 minutos del testimonio. El de Adriana cambió a los 20. Para cuando Sebastián terminó, toda la mesa de la parte demandante se había quedado pálida. Margarita presentó su segunda prueba, las fotografías del móvil de Óscar, fechadas el 24 de septiembre, que mostraban a Adriana, Héctor Cortés y Diego en el asador, 6 semanas antes de la muerte de Fernando, planeando la disolución de mi matrimonio. La jueza Pardo miró las fotografías durante un largo rato. Margarita presentó su tercera prueba, una carta escrita con la cuidadosa caligrafía de un niño de 11 años, en la que Hugo solicitaba con sus propias palabras vivir principalmente con su padre, con el apoyo de su hermana de 8 años, Lucía. La carta había sido entregada al juzgado 2 semanas antes, tras una entrevista privada entre los niños y el equipo psicosocial. La jueza Pardo leyó la carta 2 veces. Levantó la vista. Y Cuot, señor Cortés, señora Velasco, pueden acercarse los letrados al estrado, y Cuot. Héctor Cortés y Adriana se acercaron. La jueza Pardo se inclinó hacia adelante. Habló en voz baja, pero la sala era lo suficientemente pequeña como para que yo pudiera oírla perfectamente desde mi mesa. Y Cuot, señor Cortés, ¿conocía usted las condiciones del fideicomiso cuando presentó esta demanda? Y Cuot, señoría, tenía constancia del fideicomiso en términos generales. Y Cuot, conocía las condiciones. Y Cuot, sabía que había ciertas provisiones, pero mi clienta me aseguró que ella era la beneficiaria única e incondicional. Y Cuot, señor Cortés, ¿leyó usted el documento del fideicomiso antes de interponer la demanda de custodia exclusiva en nombre de su clienta? Y Cuot, no, señor Iacot. La jueza giró la cabeza. Y Cuot, señora Velasco Ecot. Adriana se había puesto del color del papel. Y Cuot, sí, señor Iacot. Y Cuot, señora Velasco, ¿era usted consciente de las condiciones del fideicomiso de su tío en el momento en que solicitó la custodia exclusiva? Y Cuot, yo sabía que había algunas restricciones, pero no pensé que se aplicaran a. Y Cuot, ¿sí o no, señora Velasco? Y Cuot. Hubo una larga pausa. Y Cuot, sí. Y Cuot. ¿Y era usted consciente de que solicitar la custodia exclusiva utilizando abogados pagados con fondos que anticipaba recibir de ese fideicomiso constituiría una violación de dichas condiciones? Y Cuot. Adriana no contestó. Héctor Cortés, a su lado, dijo en voz baja, en un susurro que apenas pude oír desde donde estaba, la frase que puso fin al caso. Y Cuot, el fideicomiso exige custodia compartida. Y Cuot. Adriana se giró para mirarle. Durante un segundo entero, no se movió. Luego gritó. No fue una palabra. Fue un sonido. El sonido de una mujer que había pasado 14 meses elaborando un plan y acababa de ver cómo se desmoronaba frente a ella en el tiempo que se tarda en susurrar una sola frase. La jueza Pardo golpeó su mazo una vez. Y Cuot, alguacil, por favor acompañe a la señora Velasco al pasillo. Señora Velasco, trate de calmarse. Haremos un receso de 15 minutos. Y Cuot. El guardia civil acompañó a Adriana fuera de la sala. Héctor Cortés se quedó de pie ante el estrado, con la mirada de un hombre que ve evaporarse su carrera profesional en tiempo real. La jueza Pardo me miró. Y Cuot, señor Navarro, pueden acercarse usted y su abogada al estrado. Y Cuot, Margarita y yo nos acercamos. La jueza Pardo cerró la carpeta que tenía delante. Y Cuot, señor Navarro, vamos a hacer un breve receso. Cuando reanudemos, voy a desestimar la demanda original de divorcio y ordenaré a las partes que presenten nuevos escritos. Mi intención es otorgarle a usted la custodia principal de los 2 menores. Mi intención es exigir a la señora Velasco que cumpla con las condiciones del fideicomiso de su tío. Y supongo que el señor Cortés estará bastante ocupado en las próximas semanas con el expediente disciplinario que voy a remitir al Colegio de Abogados de Zaragoza. Y Cuot. Miro a Margarita. Y Cuot, señora Herrero, excelente presentación. Y Cuot. Luego me miró a mí. Y Cuot, señor Navarro, su hijo escribe unas cartas formidables para tener 11 años. Y Cuot. Golpeó el mazo. Y Cuot, se suspende la sesión hasta las 11. Y Cuot. Salí de aquella sala agarrado del brazo de Margarita, porque las piernas no me respondían del todo. En el pasillo, Adriana estaba sentada en un banco contra la pared,
llorando. No había rastro de Héctor Cortés. Pasé por delante de mi mujer sin mediar palabra. Salí a la fría luz del sol de febrero en las calles de Zaragoza, me detuve en las escaleras de los juzgados y llamé a mi padre. End quote. Papa, end quote. Y quote, Alejandro. Ya está, y quote. Y quote, hemos ganado, papá y quote. Y quote, sí. Fernando Velasco acaba de darse la vuelta en su tumba para soltar una carcajada y quote. Ahora estamos a mediados de abril, poco más de 4 meses desde que la llamada telefónica que acabó con mi matrimonio me llegara una mañana de martes en diciembre. El juzgado emitió las órdenes finales el 14 de marzo. Tengo la custodia principal de Hugo y Lucía. Viven conmigo de domingo por la noche a viernes por la tarde. Pasan desde el viernes por la noche hasta el domingo por la tarde con su madre, bajo unas condiciones estructuradas bajo la supervisión de la jueza Pardo y el control fiduciario de Sebastián Pizarro. Adriana ya no es la beneficiaria incondicional del fideicomiso de Fernando. Recibe una asignación mensual de 12.000 euros condicionada a su cumplimiento del régimen de visitas y a su apoyo activo a la relación de los niños conmigo. El grueso del dinero, 13,2 millones, sigue en manos de Sebastián y solo se distribuirá si y cuando Hugo y Lucía alcancen la mayoría de edad y mantengan su relación conmigo intacta. Si ella incumple el acuerdo, el fideicomiso íntegro pasará a una fundación benéfica que Fernando nombró en sus documentos originales, la ICUOT, Fundación Familias Trabajadoras de Aragón ICUOT, que proporciona becas a hijos de camioneros en Aragón. Sí, Fernando le puso ese nombre a propósito. Héctor Cortés está actualmente bajo revisión disciplinaria por el Colegio de Abogados de Zaragoza. Ha reducido su carga de trabajo a los 4 asuntos que ya llevaba antes del 11 de febrero. No acepta clientes nuevos. El Heraldo de Aragón publicó un artículo sobre la remisión de la jueza Pardo el 27 de febrero. El artículo citaba a Margarita Herrero. No citaba a Héctor Cortés. Diego ha sido excluido formalmente del fideicomiso. Sebastián Pizarro ejerció una cláusula discrecional que Fernando había incluido en el documento específicamente para permitir la exclusión de beneficiarios que intentaran defraudar al fondo. Julia no ha hablado con Adriana en 3 meses. Viene a ver a Hugo y Lucía a mi casa a comer los domingos alternos. Adriana se ha mudado a un piso de 2 habitaciones en la ciudad. No se mudó a la costa. Devolvió la reserva del chalet en Marbella, perdiendo todo el dinero de la fianza. Tiene a los niños los fines de semana. Hugo cumple 12 años en julio. Es más alto de lo que era yo a su edad. Quiere jugar al fútbol en su colegio el próximo curso. Lucía cumple 9 años en agosto. Sigue llevando a su pequeño peluche, el señor Fitzgerald, a todas partes. Y cuando el señor Fitzgerald perdió un ojo en marzo, conduje hasta el centro comercial Puerto Venecia para que se lo arreglaran en una tienda de juguetes. Me compré un chalet de 4 habitaciones cerca de mi antigua casa hace 2 semanas. En la misma zona escolar. Los niños no tendrán que cambiar de colegio. Tomás se ha pasado por mi nueva casa todos los sábados desde que firmé las escrituras. Ana trae la cena. Lucía me ha informado de que Tomás no es su tío, sino un ICUOT, segundo papá ICUOT, y yo no la he corregido, porque Tomás se echó a llorar cuando lo dijo, y hay momentos que no debes arruinar con tecnicismos. Mi padre viene conduciendo desde Jaca un domingo sí y otro no. El fin de semana pasado me ayudó a montar una portería de fútbol en el jardín trasero. Hugo marcó su primer gol por la escuadra 30 minutos después de que mi padre se fuera. Fui a la tumba de Fernando Velasco, en el cementerio de Torrero, el tercer sábado de marzo. Hacía un día despejado. Llevé una botella de Rioja, de la misma reserva que él había traído a mi casa en agosto de 2024, y derramé un poco en la hierba al pie de su lápida. Dije lo único que había ido a decir. ICUOT, Fernando, te vi 2 veces. Me miraste durante 6 segundos en una boda en 2012. Te sentaste conmigo en una terraza durante 45 minutos en agosto de 2024. Esa es toda la historia de nuestra relación en esta vida. Y salvaste a mis hijos. No sé por qué decidiste inclinar la balanza a mi favor. Nunca lo sabré. Pero pasaré el resto de mi vida intentando ser el hombre que tú decidiste que era. Gracias de mi parte, de parte de Hugo y Lucía, y de parte de todos los hijos de trabajadores que van a recibir una beca de tu fundación mientras exista ese dinero ICUOT. Derramé el resto del vino a los pies de la piedra. Volví a mi coche. Conduje hasta casa. Hugo había terminado los deberes. Lucía estaba leyendo un libro sobre una niña que se hace amiga de un zorro. Tomás estaba quemando chorizos y panceta en la barbacoa del jardín. Mi padre venía de camino con una bolsa de clavos y un nivel porque había decidido que la portería no estaba perfectamente nivelada.
Esa es mi vida ahora. Es una buena vida. Es la vida que Fernando Velasco vio, de un modo que no sé explicar, 13 años antes de tener ningún motivo para creer que necesitaría ser defendida. Así que dejadme haceros una pregunta. ¿Alguna vez habéis visto a alguien a quien amáis convertirse en alguien a quien no reconocéis? ¿Alguna vez os ha dicho la persona que prometió estar a vuestro lado que erais desechables? ¿Alguna vez habéis tenido que mirar a vuestros propios hijos y decirles que ibais a luchar por ellos, sin estar del todo seguros en ese momento de si sabíais cómo hacerlo? Voy a ser sincero. La noche que Adriana me entregó esos papeles, yo no sabía cómo. Fui a casa de mi mejor amigo sin ningún plan. Fui al porche de mi padre sin ningún plan. Alquilé un piso sin ningún plan. Entré en el despacho de Margarita Herrero sin ningún plan. Lo único que tenía, y esto es verdaderamente lo único que tenía, era una conversación de 45 minutos en una terraza en agosto de 2024, con un hombre de 78 años que me miró durante 6 segundos en una boda en 2012 y decidió, sin decírmelo, que merecía la pena protegerme. No me lo gané. No me lo merecía. Yo solo era un hombre que se presentó en una boda hace 13 años con una corbata prestada y se casó con una mujer que estaba a punto de convertirse en otra persona. Pero Fernando Velasco decidió que yo merecía la pena de todos modos. A veces, las personas que te salvan la vida son personas a las que apenas conoces. A veces te están observando cuando tú no sabes que te observan. A veces, están muertas antes de que entiendas lo que hicieron. Si alguna vez has sido subestimado por tu cónyuge, por tu familia política, por la gente que prometió quererte y luego decidió en silencio que eras un inconveniente temporal, quiero escucharte. Si alguna vez has sido la persona que recibió la llamada telefónica, el sobre con los papeles, el momento en el que el suelo desapareció bajo tus pies y comprendiste por primera vez con qué clase de persona te habías casado.